Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Amigos y amigas, como les dijimos, una breve pausa. Estamos en vivo y en directo en nuestro programa Punto Conexión y como la habíamos anunciado, hoy día tenemos a una querida invitada. Ella es Analía Rojas, directora ejecutiva de ACERA, Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento. Sea muy bienvenida, querida Analía Rojas. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenida, Analía. Muchas gracias por acompañarnos, por venir a darnos tu visión y sobre todo agradecida porque sabemos cómo está tu agenda. Eres una referente en temas de energía, no solo en el país, más allá, y sabemos cómo está tu agenda, así que infinitas gracias. En el infinito y más allá, dice. Oye, muchas gracias, Katy, Alexis, qué gusto de verlos en este fin de año. Estábamos recordando ahí en las bambalinas antes de empezar el programa que iniciamos la temporada de Divox Radio con la apertura, ¿cierto?, del año, con una entrevista también con Acera y con un poquito las perspectivas. Así que mira, qué bueno hacer el cierre también. Este no es el último programa de su temporada. Pero de verdad muchas gracias por hacer este cierre, siempre es bueno hacer balances, así que agradecidísima de estar aquí con ustedes. Perfecto. No, muchas gracias y aprovechar también, bueno, Katy aquí, agradecer ahí que Katy se consiguió ahí un huequito en tu agenda y aprovechando, Analía, estamos en la COP28, ¿ya? Y quisiéramos también aprovechar este programa de poder hablar cerca de eso y cuéntanos un poquito a nuestros auditores, digamos, respecto a la COP, un poco, ¿qué es la COP? Bueno, Antes de entrar al detalle de la COP28, ¿qué es la COP? antes de entrar en la coyuntura, digamos, de esto que le llamamos la COP28, bueno, para todas las personas que están escuchando y que se interesan, ¿cierto?, en la discusión climática, en qué es lo que está ocurriendo entre la relación del actuar o la acción del hombre y esto que llamamos el calentamiento global, ¿cierto? Esta prueba científica del aumento de las temperaturas en la atmósfera del planeta, que va a traer y está trayendo ya consecuencias, ¿cierto?, sobre los ecosistemas, sobre los niveles de desertificación, sobre, en el fondo, la biodiversidad tal cual la conocemos hoy día. Fíjate que COP significa Conference of Parties, es el acrónico, ¿cierto?, en inglés, de esto que se llama la Conferencia de las Partes, que es, en el fondo, esta conferencia de alto nivel que organiza las Naciones Unidas por primera vez allá en el año 92, y que el objetivo es reunir estados, organizaciones regionales, locales, y también actores no estatales o de la sociedad civil, para básicamente ponerse de acuerdo. Por eso se llama una convención sobre lo que estaba ocurriendo en medio ambiente y en concreto en el cambio climático, ¿ya? Esta es una instancia muy importante, uno de los encuentros internacionales de la agenda climática, ¿cierto? Que básicamente se basa en negociaciones para definir formas y medidas y programas y proyectos que ayuden a la contención de esto que denominamos la crisis climática a escala global, ¿ya? Eso, como te digo, empezó la primera vez en el 92, en Río de Janeiro. De hecho, se tomó, y yo creo que es importante como rescatar el valor de esas conversaciones a propósito de la coyuntura en la que vamos a entrar ahora, porque hay como una ola de gente que dice, bueno, ven, la COP no sirve para nada. No, wait, o sea, aquí la primera vez que se organiza la conferencia de las partes, fíjate que se identifican tres temas allá en el 92 en Río de Janeiro, que eran vitales para en el fondo poder hablar y ponerle un título, ¿cierto?, de qué era lo que teníamos que trabajar como sociedades, como estados, como organizaciones no gubernamentales, como empresas también, y se identifican tres temas: la desertificación, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a hablar de la COP como la conferencia del cambio climático, pero en realidad fíjate que hay tres conferencias distintas que se van alternando, y desde ahí entonces sale esto que se llaman los acuerdos, que en el fondo reflejan cómo los países se ponen de acuerdo en los avances, medidas, proyectos, mitigaciones que nos ayudan entonces a contener algo que además está científicamente medido: la contención de las temperaturas
o del calentamiento, ¿cierto?, del planeta, entre 1,5 grados Celsius y 2 grados Celsius. Ese es el objetivo, es no calentar al país más allá, ¿cierto?, de este 1,5 a 2 grados Celsius, porque es lo que la ciencia dice, además, que por efecto de los gases de efecto invernadero, producto de la combustión principalmente de fósiles en distintas industrias, va a traer entonces las consecuencias que son irreversibles en nuestro planeta tal cual lo conocemos. Ese es el resumen, así como para empezar y estallar la conversación, Alexis y Katy. Sí. Perfecto, Analia, muchas gracias. Creo que con eso queda más claro y también hay datos duros que la verdad es que todos conocemos esto como la cumbre climática. Y claro, importante lo que dice. Y cuéntanos, Analia, ¿qué ha pasado en esta COP28 o qué novedades tenemos? Y además, entiendo que hay una importante delegación de Chile. ¿Qué es lo que se espera que podamos lograr, más o menos? Claro, mira, entrando al tema de la coyuntura, cuando Katy me llamó ayer, yo había hecho una publicación en LinkedIn que tuvo harta repercusión en el sentido de un poco hacer como un shame on you, o sea, oye, qué vergüenza las declaraciones del presidente de la COP28, ni nada más ni nada menos que el sultán Al Jaber, que además es ministro de Industria de los Emiratos Árabes Unidos, y presidente de la empresa estatal en el Fondo del Petróleo de Emiratos Unidos. O sea, tiene una especie de triple militancia, pero la más controversial, la más polémica, la más conflicto de interés que tiene, evidentemente, es ser el presidente de la petrolera, ¿no? Bueno, él es el presidente de la COP28 y fíjate que el domingo se filtraron unas declaraciones que fueron previas, de hecho 9 días antes de arrancar la COP28, el 21 de noviembre, dio unas declaraciones en el contexto de un programa online, por eso yo les preguntaba, oye, y aquí los invitados de repente se relajan y dicen algo, porque yo creo que lo que le pasó a él en este programa de Mary Robinson, ex enviada especial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, o sea, una persona también muy del ámbito de la discusión climática mundial, lo estaban entrevistando, un programa online, había 2 o 3 personas más, y de repente él dice algo así como, en el fondo, que no existe ciencia que respalde que para evitar el calentamiento global se deban eliminar progresivamente los combustibles fósiles. Y fue como una declaración que, a ver, la gente, Mary Robinson, que estaba ahí, le hace el punto y trata como de discutírselo, tampoco tan vehementemente como nos hubiera gustado, pero yo te diría que en buen chileno pasó piola los primeros 2 o 3 días y de repente The Guardian, que es un medio, ¿cierto?, de excelencia periodística súper famoso en el mundo, The Guardian hace la investigación y publica en el fondo las declaraciones del presidente en esto de que como que la ciencia, bueno, no existe, textual dijo, no existe ninguna ciencia ni ningún escenario que diga que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es lo que permitirá alcanzar los 1,5 grados. Y eso fue, o sea, y además agregó algo así como, a menos que queramos volver a vivir en las cavernas. Entonces fue como muy fuerte. O sea, piensen ustedes que el presidente de la COP tradicionalmente es Capitán Planeta. O sea, aquí tenemos que tener una figura inspiracional que además tenga fundamento técnico y fundamento científico, que es lo que se ha basado básicamente la fortaleza de las discusiones climáticas. Yo te diría que en los últimos, desde la COP 15 probablemente, o cuando se firma el Acuerdo de París, ¿no? Eso siempre es basado en la ciencia. Entonces, esta quitada de piso que hizo el sultán, obviamente incomodó mucho al mundo de la acción climática y hoy día, o ayer creo, hoy día salió publicada la noticia, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, le contestó, o sea, diciéndole, mire, primero usted firmó una carta, eso es parte de los acuerdos que se hacen en las discusiones previas a la conferencia, ¿no?, y a las negociaciones. Este señor, el sultán, lideró una especie de grupo de países, ojo, además con empresas petroleras, y suscribieron una carta que decía en el fondo, a ver, cómo hacer acción climática sin hacerla, ¿ya? O sea, una serie de compromisos fofos, bastante débiles, que no apuntaban a poner esa ambición climática, esa fuerza en el fondo para
hacer que los países hagan y se comprometan a hacer cosas, ¿cierto? De nuevo, políticas, proyectos, programas, etcétera, que vayan directamente en reducción del consumo de nuestra adicción fósil. Así que ahí está, ese es como el tema de, el momento. Yo te diría que ayer el sultán salió en unas declaraciones como a arreglar un poco esto y decir, no, mira, bueno, yo en realidad dije lo que dije, pero en realidad yo creo en la ciencia y por eso estoy liderando esta discusión climática. Ahora, liderar una discusión climática cuando eres un país productor de petróleo, que además solamente en los últimos años se ha comprometido a aumentar la producción de petróleo y no a disminuirla, es por lo menos incoherente. ¿Ya? Sea, Y y ahí disculpa, está la Analia, yo preocupación. te iba a hacer el punto ahí que efectivamente era, o sea, de alguna manera es positivo en el sentido de que lo veo yo dentro de ya pasado, que de alguna manera transparenta una posición que no debería asombrar, digamos. O sea, Claro. efectivamente lo que mencionabas tú, el conflicto de interés es evidente y uno no debería esperar mucho menos. Ahora la pregunta es ¿por qué está él liderando esta cumbre, digamos? Más Iba que a preguntar son, lo mismo. Sí, claro, ¿a o quién sea, se le ocurrió? yo lo entiendo su posición, ¿ya? En la posición que él está, digamos, lo que él tiene que decir es eso y defender sus intereses son válidos, incluso uno podría decir, ¿ya? Claro, Lo eso, que no entiendo mucho es por qué él está liderando esta cumbre, digamos. bueno, porque hay una gobernanza de las partes, en el fondo, los ciento y tantos países que se reúnen en esta discusión climática, y hay básicamente alternancias de la presidencia. Acuérdense que nosotros tuvimos la presidencia en la COP, ¿cierto? 25, que lamentablemente no pudimos celebrar a propósito de un año muy crítico que nos tocó el 2019. Íbamos a ser sede, teníamos la presidencia, finalmente post estallido social, justo en esas fechas muy complejamente se decidió no celebrar la cumbre acá en Santiago de Chile, pero se hizo finalmente en Madrid y fue como una presidencia así media compartida. Pero yo creo que el punto, más allá de la presidencia, mira, las presidencias son importantes, pero no hacen la historia de las COPs, ¿ya? Y la historia, como yo, por eso quise hacer el punto inicial de lo mucho que hemos avanzado, porque primero se visualizó y se puso en primer lugar de la vitrina de la política pública la cuestión climática, ¿ya? Eso antes era inexistente. Ahora se ha ido complejizando la discusión, por supuesto que sí. Mira, en esta COP hay, eso es un dato así como yo, a mí me encanta, el dato mata relato, ¿ah? Entonces, eh, Climate Action Network International, que es una, una ONG, digamos, que se dedica a hacer seguimiento, ¿cierto?, de las COP y, bueno, de toda la acción climática, denuncia ayer o anteayer que hay 2.400 lobistas de promoción de los combustibles fósiles que están hoy día en Dubái, ¿ya? Y eso es un 400% más de lo que en el fondo nunca tuvo ninguna COP a propósito de celebrarlo en Emiratos Árabes. O sea, entonces, de nuevo, uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cuál es la coherencia de celebrar? Yo lo puse ayer en el post de LinkedIn, ¿no? O sea, el guardián de la industria fósil siendo el anfitrión de la discusión climática, ¿no? Eso no tiene coherencia, ¿ah? Yo creo que esto va a repercutir mucho en el tema de las próximas presidencias, porque evidentemente creo que es muy difícil repetir un chascarro como el que tenemos hoy día, ¿no? O sea, y igual yo diciéndole, esto no hace la historia de la COP. Mira, hay un punto, perdón que aquí me extienda, pero creo que es súper Ujú. importante extender el tema de cuáles son los resultados de esta COP28, que es lo que se espera a propósito de que hoy día ya están las negociaciones. Mira, siempre esto funciona así. El primer día viene la inauguración, vienen 2 días de discursos y debates desde el punto de vista político, donde están los presidentes de los países que forman parte, ¿cierto?, de la conferencia. Luego los presidentes abandonan y se quedan los especialistas, ¿cierto?, haciendo las negociaciones de los acuerdos que van a regir durante, ¿cierto?, el próximo año, para entender qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero esta COP28, aparte de esas negociaciones que son súper importantes porque en el fondo va a poner el énfasis en la ambición climática, o sea, oye, ¿somos capaces de decir que vamos a dejar los combustibles fósiles o vamos a hablar de un abandono progresivo?
en la medida que se puede, ¿no? Toda esa cosa que es como semántica, al final es muy importante en las negociaciones que quedan escritas. Pero hay una cosa que les quiero contar que es, yo creo que el punto crítico de esta COP28, que por primera vez se hace eso que se llama el balance global en el fondo, lo que ha ocurrido. Fíjate que el balance global se trata, en simple, de hacer una medición de cómo vamos avanzando en aquellos compromisos que dijimos hace 5 años atrás que íbamos a cumplir respecto de la cuestión climática. Entonces, ese balance que toca este año, precisamente, eso es como yo te diría así como lo más esperado, ¿ya? Este es un texto, finalmente, que está liderando fuertemente la Unión Europea y aquellos denominados los pequeños países insulares, los estados insulares, piensa tú en la Polinesia, en todos los países que frente al hecho, digamos, que de alto impacto, que es cierto, que ocurre a propósito del calentamiento global, es el alza de los niveles del mar, ¿no? Los estados insulares están muy preocupados porque tienen alta probabilidad de desaparecer o por lo menos de tener un gran sacrificio de sus costas, de sus costas, ¿no? Bueno, entonces, esto en el fondo, el balance aparece como el otro punto importante de la negociación y de dónde estamos, ¿no? Hay un punto que es parte de esta negociación, que es triplicar la capacidad de renovables de aquí al 2030. ¿Ya? Ese es uno de los puntos importantes que están negociando las partes. O sea, queremos comprometernos a triplicar las RNC de aquí al 2030. También hablan de duplicar la tasa de mejora de eficiencia energética, acabar con los subsidios ineficientes, se dice, ¿cierto?, de las energías sucias, las energías que polucionan, pero el balance global es, en el fondo, yo creo que uno de los puntos altos, además de estos 3 que yo he mencionado, porque permite hacer un recuento de qué estamos haciendo, qué hemos hecho y dónde vamos, en el fondo, con nuestras medidas que se prometieron. Además, hace 5 años, esta es la primera vez que se hace el balance, ¿ya? Así que eso hay que monitorearlo y seguirlo atentamente para ver cómo resulta estas negociaciones de la COP28. Oye, es súper importante porque tal como empezamos el programa, que siempre hay que ir haciendo seguimiento y viendo cómo vamos. Encuentro súper importante este tema del balance y, y que diga realmente cómo va todo. ¿Este balance se hace en general o Sí. dicen, por ejemplo, no sé, Chile sacó una nota roja porque, por darte un ejemplo, o es un general? Mira, los países en el fondo lo que hacen es poner en este balance sus diferentes alternativas para, por ejemplo, reducir la combustión de fósiles, para abandonar la producción de combustibles fósiles, aquellos países que son productores. Fíjate, nosotros no tenemos ese problema, ¿no? O sea, nosotros estamos en una posición inmejorable respecto de, a ver, los costos de oportunidad en el fondo de la transición energética, porque de hecho no somos un país productor de fósiles, ¿no? Pero algunos países en este balance particularmente querían en el fondo que las limitaciones a estas tecnologías que ayudan en el fondo a disminuir los gases de efecto invernadero, la famosa tecnología, la CCS, ¿cierto? El Carbon Capture Storage, hay súper alto escepticismo, se dice que es ineficiente, ¿no? Entonces, hay muchos países que dicen, dejemos esto fuera del texto. O sea, aquí no pongamos tecnologías que son distractoras. ¿Ah? Tú me has escuchado varias veces, Katy, hablar de las distracciones de la transición energética. Bueno, esta es una de ellas. También la polémica es el tipo de lenguaje, o sea, un lenguaje fuerte o un lenguaje medio así, en la medida de lo posible, acomodatizo, que en el fondo se acomode, ¿cierto?, a sobre todo los temas de cómo se van a hacer los principios de justicia y adaptación, porque es un tema muy, muy complejo, ¿no? Pedirle, mira, a los países ricos que disminuyan sus gases de efecto invernadero cuando ellos ya tienen un cierto desarrollo, ¿no? Esa es una discusión. Y la otra, que es la otra cara de la moneda de las negociaciones climáticas, es cómo tú haces exigible la reducción de la actividad económica basada en energías fósiles
cuando la promesa del desarrollo aún no llega para ciertos países. O sea, el ícono de esa característica de esta negociación que es muy compleja es África, ¿no? O sea, tú le estás diciendo a un tipo de país, mire, usted tiene que dejar de usar fósiles porque otros países que ya alcanzaron un nivel de desarrollo, de índice de desarrollo humano, de PIB, de crecimiento, de todo lo que tú puedas en el fondo tener como medidor de indicador de bienestar económico, esos países están liderando una discusión climática que le dice a los otros que no han alcanzado a desarrollarse, mire, ¿sabe qué? A usted ya no le tocó. O lo tiene que hacer, pero disminuyendo fuertemente el motor, y está perfecto el ejemplo, porque realmente es el motor, ¿no? De la combustión fósil para una economía que en el fondo usted todavía no alcanzó a desarrollar, ¿ya? Así que esa es la polémica, el balance global. Yo creo que al final hay varias presiones hoy día a propósito de, bueno, las declaraciones de Al-Jaber, que ya las revisamos, pero sobre todo por cómo se va a hacer el balance en el sentido de decir, bueno, somos capaces de decir que hemos fallado, porque van a haber evidentemente, o sea, aquí la temperatura sigue aumentando, ¿ah? Claro. Es un tema que no lo hemos dicho, pero no hemos logrado disminuir el aumento de la temperatura año a año y tampoco hemos logrado disminuir emisiones, excepto, y ustedes se van a acordar perfectamente bien, cuando vino la pandemia, el año 2022, perdón, el 2020, fue el único año en donde de forma global logramos una disminución de gases de efecto invernadero, básicamente derivado del menor uso de combustibles en la aviación, ¿ya? Y la menor actividad económica, obviamente, de todos los países. Pero muy interesante lo que está pasando, así que yo los invito a seguir. Uno googlea realmente COP28, hay mucha cobertura, es un tema apasionante, porque además enfrenta hoy día, yo te diría, este juicio, ¿cierto?, entre desarrollo y sostenibilidad, sustentabilidad, que pareciera ser a veces una esquina opuesta, ¿cierto?, en el ring del cambio climático, y por otro lado, los temas obviamente de el purismo, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que tienen derecho a hablar del clima? ¿Ya? Es una súper, fíjate que es filosofal, pero también es práctica. O sea, aquí ponemos a conversar solamente a gente que es pura, las ONG, por ejemplo, o ponemos a hablar también a las empresas que han tenido una historia de fuentes contaminantes y que están haciendo esfuerzos para cambiarlo. Esa es una cuestión que no solamente pasa en la COP28, pasa en todas partes, ¿ya? Y yo creo que es muy interesante entender cómo se da la gobernanza, ¿cierto?, de las partes y quién impone qué, o con qué fundamento se impone las acciones que nosotros vamos a derivar de la acción climática en los próximos años. Perfecto. Analia, tenemos que ir a una pausa Vale, muy cortita y ya estamos de vuelta. excelente, vamos. Divoxradio.com. Conversaciones de valor.